tú a veces decir la verdad te puede crear animadversión y muchas veces la gente no quiere escuchar o entienden que cuando uno de los suyos dice las cosas es una crítica buscando cosas ulteriores y no una crítica sana que lo que busca es lograr que las cosas salgan de la mejor manera posible. ¿Y por qué lo digo? Porque yo siento que el PRM se está durmiendo en los laureles. Sienten esa confianza que tienen los partidos que están en el gobierno y que normalmente termina distanciando a sus militantes, incluso a la sociedad en general, del partido en cuestión, y tarde o temprano se paga un precio por esto. Los dos partidos de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, los dos ya han pasado por sus procesos internos. Se han reorganizado y lo han hecho sin grandes ruidos. Ambos tienen ya varios precandidatos que tienen un tiempo trabajando en la calle. Ambos tienen la ventaja de estar en la oposición. Nadie crece más fácil que el que está en la oposición. ¿Por qué? Porque desde la oposición tú puedes criticar todo aquello que la gente le disgusta y no se espera que tú vas a solucionarlo. Cuando tú eres un candidato oficialista, usted no puede criticar nada porque usted no puede criticar a su propio gobierno, y entonces la gente no se siente identificado con usted porque las cosas que son los problemas naturales, tú no estás hablando de lo que la gente quiere escuchar. Ese yo diría que es el primer problema, que mientras los oficialistas nunca van a poderse poner del lado de la gente en cuanto a lo que la gente siente que es una necesidad o un problema, la oposición va a poder hacerlo. Mientras la oposición ya pasó por todos sus procesos internos sin grandes ruidos, se han reorganizado, están trabajando, han puesto nuevos rostros, tienen precandidatos, el partido de gobierno todavía no ha pasado por esos procesos que todos saben que pueden ser traumáticos, y más si tú estás en el Estado, no es lo mismo que adentro que afuera, y luego tiene entonces además que pasar por el tema de la elección de sus candidatos en un partido que es una decisión de otro partido que tiene la historia de volverse un etcétera cada vez que tiene que pasar por estos procesos, y el temor y el fantasma siempre están. Si a eso tú le sumas que hay un tema de inflación, que hay un tema de apagones, que hay un tema de poco circulante admitido por el mismo presidente, entonces tú tienes un caldo de cultivo para el desastre. Si además también le sumas que el candidato presidencial ya no va a ser nuestro alfil, la persona que durante estos 5 o 6 años ha estado incluso por encima del partido en la favorabilidad de la gente, que es el presidente Luis Abinader, con una tasa de rechazo muy mínima, entonces el problema es aún mayor, porque no es lo mismo ir a elecciones con Luis Abinader como candidato que ir a elecciones con cualquiera otro de los candidatos que están de los aspirantes a precandidatos que están en la puja. Si además a todo esto tú le sumas la falta de voceros creíbles, tú le sumas un desconocimiento que tenemos todos, incluso de lo que estamos en el PRM, de cuáles son los logros que tiene el gobierno. No es un secreto para nadie que aquí hay un problema comunicacional grave. Aquí se han hecho obras, hay conquistas, pero resulta que uno no las conoce. Y no las conoce porque no se han preocupado por hacer una comunicación lo suficientemente eficiente que permita que voceros puedan salir a defenderlo. Por eso, cada vez que dicen cuáles son las obras del gobierno, mucha gente se queda callada. No es porque no existan, porque existen. El tema es que uno no lo sabe. Y es pedirle demasiado a los que hacen opinión pública que se tengan que dedicar a llamar a cada relación, a cada oficina de comunicación de cada institución para que le diga lo que están haciendo. Ha habido una comunicación pobre para lograr decirle a la gente lo que se está haciendo y cuáles son los logros. De la misma manera que el presidente dijo, sí, hay un tema de inflación, hay un tema de poco circulante, ya lo sabemos que la gente lo está sintiendo en los bolsillos, y se supo, porque entonces no se sabe con la misma prontitud cuáles son aquellos logros y conquistas del gobierno dominicano. También hay otro tema, faltan decisiones difíciles que tomar. Tenemos, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal. Una que va a afectar los bolsillos y no hay sector que se vaya a salvar. Y todos sabemos que este tipo de reformas no son graciosas, no caen bien. A nadie le cae bien que lo metan en cintura, a nadie le cae bien que le pongan nuevos impuestos, a nadie le cae bien que le exijan sacrificios.
Y si usted a todos esos sacrificios que posiblemente haya que tomar, le dice a la población, tienes que no es el mismo candidato presidencial, tienes que puede ver posibles dificultades internas a la hora de los procesos internos que tiene que pasar el PRM, que ya los otros han pasado y van a tener 3 años comiendo con su dama. Y si a todo esto tú le sumas también el desgaste, porque los gobiernos se desgastan. Lo ideal es que duren 15, 20 años como le pasó al PLD y que el desgaste sea así, pero en este caso posiblemente no sea así. ¿Por qué? Porque como el PRM vivió una luna de miel larga por el tema de la pandemia y el tema de la guerra Ucrania y Rusia, ahora se ha creado un cuello de botella y todo el que no criticó en los 4 años anteriores lo va a hacer ahora y lo va a hacer con gusto. Con sadismo, por decirlo de alguna manera, porque ese es el papel de la oposición. Entonces yo creo como que estamos ignorando todo esto, más el disgusto de todo el que no ha podido entrar, más el disgusto de la dirigencia, más todo aquello que se queden disgustados porque van a querer ser miembro de tal estamento del partido y no va a poder entrar, y nos estamos confiando en el hecho de que la oposición está dividida. Desde que hemos empezado la vida democrática en República Dominicana, la oposición está dividida y en algún momento deja de estarlo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a esperar? Que deje de estarlo para preocuparnos. No. Uno tiene que tener plan A, plan B, plan C, plan D hasta la Z. Nosotros tenemos que estar trabajando desde el partido con el mismo ímpetu, como si el PLD y la Fuerza del Pueblo estuvieran en el 2014, 2015 totalmente unificados. Porque eso es prepararse para el futuro, eso es ver más allá de la curva y eso es prever. No tenemos que esperar a tener el rancho ardiendo para hacer lo que hay que hacer. Porque, repito, el candidato no es Luis Abinader y el que está frío en la población es Luis Abinader. Es el que está frío. Y a todo eso entonces ahora se le suma todos estos ruidos que hay en torno a los movimientos internos. Siempre para esta fecha empiezan a rodar listas y que vamos a mover a fulano y vamos a quitar su tanejo. Pero también es aprovechado por muchos sectores internos y externos para sacar del medio a personas que definitivamente afectan intereses. Es cierto que el gobierno tiene que hacer un lavado de cara, pero yo particularmente entiendo que a los que hay que cambiar no son a los funcionarios que lo están haciendo bien. Porque si lo están haciendo bien, lo que está bien no se cuquea. Lo que hay que cambiar son aquellos que cada vez que hacen una cosa le crean ruido al gobierno y le crean problema al gobierno, pero no lo que lo están haciendo bien. Primero porque tú le estás dando el gusto a gente que está desestabilizando la tranquilidad de la población por temas internos o por prebendas personales. Y segundo, porque tú estás creando inestabilidad en sectores que no lo necesitan. Y pongo un ejemplo, Samuel Pereira. Tienen un mes fuñendo con que van a cambiar al director del Banco de Reserva, al administrador del Banco de Reserva. Ese es un banco. Si fuera del sector privado, hace rato que ya le hubiera mandado a callar la boca a todo el que está hablando baba sobre ese tema. ¿Por qué? Porque eso crea desestabilización en los mercados. De hecho, eso está prohibido. Y a una persona que ha tenido una gestión excelente, como ha tenido en el caso de Samuel Pereira, premiado en todos los lados, cuando usted crea estos ruidos, usted crea inestabilidad a lo interno y a lo externo. Entonces, aquí hay 500,000 gente que lo están haciendo mal, a eso que hay que cambiar. Pero en un partido, con todas estas cosas que yo le estoy diciendo, que se están viviendo, lo quieran admitir o no lo quieran admitir, que usted le agregue este cancito de van a poner, van a quitar, van a poner, van a quitar, ya yo lo estoy haciendo bien, porque hay que quitarlo, porque es precandidato, gran cosa. Mientras lo estén haciendo bien y no estén haciendo uso de los recursos públicos para sus precampañas internas, que lo sigan haciendo. Porque ellos son dominicanos y tienen derecho también. Lo que no pueden usar son los cuartos del gobierno para hacer para sus temas personales. Y le pongo esos 2 casos de gente que se sabe que son amigas mías. Porque si hablo de mi hermano, van a decir, tú estás hablando pendeja porque es de tu hermano. No. Todo el que lo está haciendo bien, que se quede. Pero lo que no podemos permitirnos como partido es que nosotros estemos durmiendo en los laureles, soñando con pajaritos volando, mientras la oposición está trabajando sin prisa, pero sin pausa. Política.